Este, obviamente hay alguna razón para que ustedes estén presentes aquí. Obviamente espero que lo que le hable hoy y le sirva para administrar sus vidas de alguna manera, de adquirir algunos conocimientos. Para empezar, yo soy un lector de la Biblia, ¿verdad? Creo que dentro de mi crecimiento como cristiano, esa es una de las fortalezas que tengo. Hay otras áreas que me gustaría mejorar, pero la lectura de la Biblia es una de las fortalezas mías dentro de este camino. Y de verdad que la Biblia en particular me ha moldeado mucho y de verdad que me ha transformado poco a poco de adentro hacia afuera. Entonces, hay un capítulo en el libro de Hechos, el capítulo 9, en el que yo me quería enfocar, ¿verdad? Y por eso le di el título de lo que iba a hablar hoy, la transformación. Porque el capítulo 9 del libro de Hechos, que está en el Nuevo Testamento, es acerca de la conversión de Saulo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Que nosotros conocemos también con el nombre de Pablo, ¿no? Saulo es el nombre de él en hebreo y Pablo era el nombre que se le dio o que se le decía en el idioma griego. Entonces, el capítulo 9 del libro de Hechos, echa el cuento, ¿verdad? Acerca de lo que sucedió y por qué Saulo pasó de ser lo que era a la nueva persona en Cristo. Entonces yo le voy a leer, ¿verdad? Ojalá que no sea muy largo, pero se lo voy a leer el capítulo Hechos 9 del 1 al 19. Un poco más largo de eso, pero yo voy a llegar hasta el 19, que es en donde yo me quiero concentrar. Entonces, se lo voy a leer y después le voy a explicar algunas cosas. Comienza diciendo, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. En otras versiones dice, heme aquí, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti, Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Entonces esa es la porción que les quería leer hoy, ¿verdad? De eso. Y quería hablar un poco de esto porque esto es una historia muy buena,
¿verdad? Nos señala tantas cosas, cuando lo leí, porque este es como tal vez la tercera vez en mi vida, ¿verdad? Que leo el libro de Hechos y cada vez que lo releo o leo un mismo libro, siempre aprendo cosas nuevas. Es importante entender que lo que yo he leído, ¿verdad? No se puede tomar solamente como una lectura literaria. O sea, que lo que yo he leído, ustedes escucharon una historia, ¿verdad? En sus oídos acerca de lo que le sucedió a Saulo, sino que como la Biblia es un libro espiritual, hay que encontrar o pedirle a Dios que le revele a uno los mensajes escondidos que están dentro de cada una de las palabras, los versículos o los capítulos que existen en la Biblia. En particular aquí, en el libro, en el capítulo 9 de Hechos, estamos hablando de la conversión de Saulo. Por si ustedes no sabían quién era Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo o el apóstol Pablo o Saulo, que era su nombre en hebreo, nació en Tarso en o después, alrededor del año 5 después de Cristo, dentro de una familia fiel a la ley judaica, o sea, que eran judíos ortodoxos. Su padre era fariseo y Saulo fue criado guardando celosamente la ley judía. No sabemos nada de su madre, pero sí sabemos que tenía una hermana. En su juventud, Saulo estudió bajo Gamaliel, un famoso doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Sanedrín es la cúpula, ¿verdad? Es la cúpula que ve todo lo que tiene que ver con la organización de los judíos y todo eso. Es como la corte, pues, la comisión más alta que tienen los judíos, que todavía existe y todavía se le dice Sanedrín, se le llama Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. De joven, Saulo se convirtió en un gran perseguidor de cristianos. Él presenció el apedreamiento de Esteban, que por cierto ocurre en el libro 8, en el capítulo 8, antes de de Saulo, el primer mártir cristiano, y desde entonces comenzó a perseguir y maltratar a todos los que creían en Jesús como Señor y Salvador. Entonces esta historia nos destaca varias cosas. Primero, que Saulo era un perseguidor de cristianos. ¿Y cuántas veces todos los que estamos aquí, no sé de qué países son ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos los que somos de Venezuela nos hemos sentido perseguidos por el gobierno, a tal punto que ha habido una gran disforia, no, disforia no, una gran migración, ¿verdad? Que mucha gente que ha dejado Venezuela porque se ha sentido perseguidos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, Saulo, que era un judío fariseo, un judío ortodoxo, ¿verdad? De esos que se vestían con sus atuendos especiales. Él perseguía, él viajaba por todo Israel, subía hasta Siria, siempre buscando, persiguiendo a los cristianos. Y a los cristianos en aquel entonces no se les llamaba cristiano. En aquel entonces a todos los discípulos se les decían que venían, eran del camino. Por eso es que aquí dice que él, en el versículo 2 dice, y le pidió carta de extracción para las sinagogas de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Le decían a la agrupación de gente que seguía a Cristo, ¿no? A Jesús. Y entonces él de repente, ¿verdad? Va en camino a Damasco. De Jerusalén a Damasco hay aproximadamente 325 kilómetros. O sea, si ustedes van en carro hoy día, tardarían aproximadamente unas 3 horas y media a 4 para llegar de Jerusalén a Damasco. Y en el camino, cuando él estaba cerca de Damasco, como dice aquí, ¿verdad? Se apareció esa luz y él cayó en tierra y rodó y después escuchó la voz de Jesús. Después comenta aquí, ¿verdad? Que él estuvo ciego después de ese encuentro con Jesús, que Jesús le dice que por qué lo persigue, ¿verdad? Y después le dice que se vaya para Damasco. Él estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Ahora, en la Biblia, los números son muy significativos. Todos los números tienen un significado, ¿verdad? Tenemos por lo menos el 7. El 7 corresponde o está asociado con los 7 días de la creación, ¿no? 6 días de la creación y después el séptimo día se descansa. El número 14 que tiene que ver con
con el doble del 7, ¿verdad? Y en este caso nos aparece en este capítulo 3 días. Y eso tiene un significado bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esos 3 días que él estuvo ciego, sin comer ni beber nada, él estaba pasando por un proceso de transformación, ¿verdad? Estaban pasando por un proceso, ¿verdad? Igualmente como si a nosotros nos sucediera en nuestras vidas, ¿verdad? Que somos de una manera antes, después no pasa un evento en donde entramos en un proceso de transformación, ¿verdad? Y en ese proceso de transformación, o justamente entre lo que éramos antes y cuando sucede el evento que nos mete en ese proceso de transformación, es ahí cuando nos encontramos con Jesús y después salimos de eso, ¿no? Entonces, el 3, ¿qué significa el 3? ¿Qué significado tiene el 3 en la Biblia? El número 3 en la Biblia a menudo significa completitud o perfección. Uno de los usos más notables de este número es la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta tríada sagrada representa un Dios en tres personas, una perfecta unidad en diversidad. Otros ejemplos del número 3 incluyen la resurrección de Cristo al tercer día, implicando una nueva creación y una nueva vida. Y eso lo vemos en varios lugares de la Biblia, especialmente también se ve mucho con Pedro, que él tiene una cuestión con los números 3 si ustedes leen un poco acerca de Pedro, pero también lo podemos ver como el antes, la transformación y el después. O sea, la vida, que es el antes, la muerte, que es la transformación, y la resurrección, que es cuando ya comenzamos a caminar con Jesús, ¿no? Que Jesús entra en nuestras vidas, comienza a morar en nosotros porque nosotros le hemos abierto la puerta, le hemos dado el permiso de venir a vivir en nosotros y comienza ese proceso, esa nueva vida a partir de allí, ¿verdad? Por el resto de nuestras vidas, ¿no? Nunca dejamos de tratar de perfeccionarnos en Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto que sucede, ¿verdad? Que le sucede a él en donde él está ciego, de repente aparece el personaje de Ananías, ¿verdad? ¿Quién es Ananías? Ananías era una persona que vivía en Damasco. Ananías es, Ananías de Damasco, ¿verdad? Fue un discípulo de Jesús quien vivía en Damasco. Ahora miren lo impresionante donde se pone tan interesante esta historia de Saulo, que aparte de que él quedó ciego por 3 días, ¿verdad? Y Jesús le habló y le dijo que fuera para la casa de Judas y se quedara allí. Se presenta este personaje Ananías, ¿verdad? Y Ananías tiene el nombre Ananías tiene un significado en hebreo, ¿no? El nombre de Ananías en hebreo es Hanayah, Hananyah. Y el nombre de él en hebreo significa Yahweh es piadoso o el favorito de Dios. Entonces imagínense ustedes, le pasa esto a Saulo y después entra el personaje de Ananías en la historia, ¿verdad? De la transformación de Saulo, ¿verdad? En el cual el nombre de él es Yahweh es piadoso. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a, ¿verdad? Aquí dice Yahweh es misericordioso. La etimología del nombre Ananías viene del hebreo Ananía, que significa Yahweh es misericordioso. El nombre también se relaciona con el nombre de Dios Yahweh, ¿verdad? Y entonces, Ananías, cuando Ananías tiene la visión, él le dice al Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿verdad? Y le da las instrucciones. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, ¿verdad? Y después Ananías en ese instante, sabiendo quién era Saulo de Tarso en ese momento, o antes de que le pasara lo de la ceguera, ¿verdad? Le comentó su temor a Dios, ¿verdad? Porque se preguntó, bueno, ¿cómo es eso que tú me estás mandando? Yo soy cristiano, me estás mandando a buscar a Saulo y él me va a meter preso, ¿no? Entonces, él le dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo que tenemos aquí autorizado por los jefes de sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor se medio molesta con él y le dice, ve.
¿verdad? Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes como al pueblo. Fíjense, él dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Él escogió a Saulo, quien perseguía a cristianos, los metía preso y presenció la muerte de Esteban, que viene en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior, y no hizo nada para detener eso. A Esteban lo mataron a pedradas, ¿verdad? Porque Esteban estaba predicando la palabra, la palabra de Jesús, del Evangelio, en las sinagogas. Y entonces a raíz de eso, la cúpula de los judíos, o sea, los fariseos, lo mandaron, o sea, permitieron que les cayeran a piedra porque pensaban que él estaba diciendo blasfemia y murió. Y Saulo estaba ahí presente y no hizo nada para impedir eso. Ahora Dios le está diciendo a Ananías, él ha sido mi instrumento escogido, ¿verdad? Para dar a conocer mi nombre a todas las naciones. Entonces imagínense, una vida anterior donde lo pudiéramos considerar que iba en contra de Dios y estaba haciendo las cosas mal, lo deja ciego, ese es el evento, entra en un proceso, ¿verdad? De profundo, ¿verdad? Y después sale nuevo de ahí, ¿no? Entonces Ananías va para allá y se le presenta y le dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino. Imagínense, él está diciendo él algo que era casi imposible de que Ananías supiera, ¿verdad? Quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Imagínate, vas a recobrar tu vista y de paso te vas a llenar del Espíritu Santo y vas a poder hacer cosas grandes en nombre de Jesús porque tú vas a dar a conocer el nombre de Jesús en el mundo. Imagínense eso. Imagínense si ese proceso de transformación pasara en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar, ¿verdad? La palabra de Jesús, dar a conocer a Jesús en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo estamos, qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida diaria para poder hacer eso, ¿verdad? Ahora, aquí está, ¿verdad? Una cosa interesante, ¿verdad? Porque dice, le impuso las manos. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿verdad? La imposición de manos, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? La imposición de manos es una acción bíblica. Sin embargo, no hay ningún mandato bíblico que requiera la imposición física de las manos para un ministerio espiritual en particular. Y yo estoy seguro que todas las que están aquí ya han visto eso anteriormente, ya sea en persona, estando en algún servicio, o, ¿verdad? O a través de videos en la internet, en YouTube, donde ven cuando la gente le impone manos y ora por la gente, ¿verdad? O ustedes mismas también lo han hecho en algún momento, seguramente, ¿verdad? Pero no hay ningún mandato bíblico que requiera la imposición física de las manos para un ministerio espiritual en particular. Jesucristo ciertamente puso sus manos sobre muchos de los que él sanó. Sin embargo, él también sanó sin poner sus manos sobre la gente. De hecho, hubo momentos cuando él no estaba cerca de lo que sanó, como se describe en Mateo 8:8, donde describe a Jesucristo sanando al siervo del centurión sin acercarse a la casa del centurión, ¿verdad? A continuación se presentan dos casos a considerar. En un caso, el Espíritu Santo concede el don de hablar en lenguas con el acto de la imposición de manos del apóstol. Y en el otro caso lo hace sin la imposición de manos, sino simplemente a través de la predicación del apóstol, ¿no? Entonces, eso que hizo Ananías, ¿verdad? En ese momento, él va y ve a Saulo, le impone las manos, le dice que será lleno del Espíritu Santo, se le vuelve a ver cuando abre los ojos, se le caen lo que parecen unas escamas. Y a partir de ahí, ¿verdad? Porque Saulo pasa por un proceso de transformación, ¿verdad? De nuevo, estuvo ciego por 3 días, no comió ni bebió nada. Quiere decir que obviamente Saulo, como ser humano en ese momento, estaba confundido, estaba afligido, no sabía qué pensar, qué es lo que había pasado, cómo era posible que ahora se le estuviera apareciendo una voz
audible que él podía escuchar y que no solamente él, sino los que estaban acompañándolo, él también lo escucharon y no veían a nadie, ¿verdad? Y la voz decía que era Jesús. Entonces se podrán imaginar la gran aflicción, ¿verdad? El gran, la gran contrición que comenzó a sentir su corazón a raíz de eso y, y después recobra la vista y a partir de ahí, entonces él comienza a predicar la palabra y de ahí tenemos los grandes libros de Tesalonicenses, Corintios, Hebreos, parte de Romanos también. Pero es importante entender este proceso de transformación, que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y yo no sé cuál es la condición de cada quien de ustedes que está aquí, ¿verdad? Pero si ustedes han pasado por ese proceso en su vida, entenderán un poco a lo que me estoy refiriendo. Y si ustedes están aquí porque están pasando por un proceso, ¿verdad? Yo les digo, abran sus puertas, dejen que Jesús entre en su vida, ¿verdad? Porque mientras más abierta la puerta esté, más llenas van a estar ustedes, de Jesús, su vida va a cambiar, ustedes van a pasar por un proceso de transformación y ustedes van a comenzar a tener un aprecio distinto, en sus vidas acerca de todo lo que ustedes hacen de manera diaria, ya sea en sus trabajos, con las relaciones que ustedes tienen con los demás. Ustedes van a comenzar a apreciar lo que cada persona en su vida, el rol de cada persona en su vida. Y aparte de eso, este proceso, ¿verdad? Por el cual todos nosotros hemos pasado y por el cual ustedes todas están aquí y yo también, ¿verdad? Porque en gran parte, gracias a MIPIS, ¿verdad? Yo también pasé mi proceso de transformación y MIPIS me ayudó a conectarme con Dios, ¿verdad? Y Dios comenzó a poner mucha gente en mi vida que me ayudaría a caminar con Jesús, ¿verdad? Todos ustedes, el propósito de todo esto que nosotros hacemos, ¿verdad? Con MIPIS, de lo que ustedes hacen en su vida de diario con Jesucristo y todo eso, el propósito es para glorificar a Dios, eso lo saben ustedes. Pero la manera de glorificar a Dios es ayudando a captar almas. Y la razón por la cual, una de las razones por la cuales yo estoy hablando de esto, es porque nosotros tenemos que entender que Dios quiere, y Él de cierta manera, ¿verdad? No nos exige, pero Él quiere, ¿verdad? Que nosotros vayamos al mundo y ayudemos a ser discípulos a los demás, ¿no? A captar esa alma, a enseñarles, a introducirlas a Jesús, ¿verdad? Y también para ayudar a aquellas personas que están quebradas, ¿verdad? Quebrantados del corazón, a poder transformarse, a darles a entender que, bueno, tú estás pasando por este proceso, tú has sido escogido, ¿verdad? Dios te llama todos los días y déjale, permítele entrar en tu corazón porque Él te va a llenar a ti y te va a transformar tu vida. Y bueno, ojalá que a todos nos pasara así como le pasó a Saulo, ¿no? Todas estas cosas en donde él escuchó a Jesús que le hablaba, en donde él recibió a una persona que no conocía, que se llamaba Ananías, ¿verdad? Que tenía el nombre de Yahweh es misericordioso. eh, Todo esto, ojalá que nosotros pudiéramos a veces pasar experiencias así, pero no es necesario, ¿no? Pero todo esto con el fin de transformarnos. O sea, Dios nos llama todos los días, nos llama por nuestros nombres todos los días. Así como Él conoce todas las estrellas del firmamento, Él nos conoce a todos nosotros porque Él nos ha creado a todos nosotros. Pero aparte de que nos creó, Él también nos llama. Y el propósito nuestro en la tierra no es para disfrutar de las cosas del mundo, no es para disfrutar de las cosas de la tierra nada más. El propósito es que nosotros vinimos a evolucionar aquí y a conocer a Jesús y a trabajar en pro del reino y a ayudar a captar almas y a ayudar en este proceso de transformación en nuestras vidas también a la vez, porque cuando nosotros hacemos estas cosas en nombre de Jesús, ¿verdad? De ayudar a captar almas y de todo eso, eso nos ayuda también en el proceso de transformación nuestro. Una vez que nosotros ya hemos entrado en ese proceso de transformación y hemos comenzado a caminar con Jesús, las tormentas de la vida se hacen más fácil, se hacen más manejables. Y
uno comienza a discernir y a darse cuenta de que todos estos procesos son todos muy similares, ¿verdad? Cuando la mayoría de las personas que vienen a Jesús pasan por un proceso, estos procesos son emocionales, son duros, son de pérdidas, ¿verdad? Que han pasado en sus vidas, cualquiera de las formas que sean esas pérdidas, ya sea que sea a través de una enfermedad o de personas cercanas a ellos, o de familiares o de adicciones, ¿verdad? Todos son procesos de pérdida, ¿verdad? Perdemos algo y nos sentimos confundidos, nos sentimos perdidos. Entonces, estos procesos de transformaciones, ¿verdad? Son necesarios porque nos moldean, nos, es como el fuego que moldea el oro, ¿verdad? Y después salimos brillando como el oro. Es muy importante también dentro de este proceso, ¿verdad? Como lo dije inicialmente, que tengamos una disciplina, mantengamos una disciplina. Y la disciplina es orar, vayan para la iglesia, lean su Biblia. Esas tres disciplinas y manténganse conectados con Dios todos los días. A lo largo del día, usted hay que hacerse esa disciplina, porque si uno no hace esa disciplina, uno tiene una media conexión. Entonces depende de qué metas espirituales tengamos en nuestras vidas, ¿verdad? Si queremos entregar nuestro ser por completo y darle morada a Jesús en nuestro corazón por completo, entregar nuestro corazón por completo, o estar a medias en este mundo, ¿verdad? Con un pie en el mundo y un pie en la parte espiritual, y nunca vamos a llegar a a la, al completamiento, o que todo se complete en el aspecto espiritual con Jesús. Entonces es importante tener siempre este, esta historia de Saulo en presente. Por eso lo quería compartir, para que no se olviden de eso, porque él pasó también por un proceso de transformación y después pasó a ser un soldado de Dios que dio a conocer la palabra o el nombre de Jesús por muchas partes del mundo. Él es uno de los apóstoles, aunque no fue un apóstol directo de Jesús, pero fue uno de los que ha hecho más por el reino de Dios, más que los propios apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces, acuérdense de eso, acuérdense de lo importante que es haber pasado por ese proceso, si ya lo pasaron en su vida y ustedes están caminando con Jesús. Acuérdense lo importante que es estar allí para las personas cuando estén pasando por esos procesos difíciles y siempre animándoles, ¿verdad? Con las palabras con la palabra del Evangelio. Y, y una de las razones también, se me había olvidado mencionar, una de las razones por las cuales yo en particular creo que Dios escogió a Saulo, era porque Saulo era obvio que tenía, para mí era obvio que él tenía una personalidad bastante inflexible. Y dentro de esa inflexibilidad de su personalidad, él era muy disciplinado. Y esa disciplina era meter a los cristianos presos. Entonces, claro, él utiliza a Saulo sabiendo su personalidad, porque él sabía que Saulo o Pablo iba a ser un buen soldado de Jesús en el mundo. Y así fue, ¿verdad? Después de haberse transformado, se le encendió ese fuego por Jesús y comenzó a ayudar a crecer el reino de Dios en el mundo de manera bastante rápida y a muchas personas, y él también tuvo muchos discípulos, etcétera. Entonces, volviendo al tema de la transformación, ¿verdad? Eh, era necesario que yo comunicara esto a ustedes porque, de nuevo, tal vez alguna de ustedes está pasando por un proceso, ¿verdad? No sabe en qué va a resultar todo después de ese proceso, ¿verdad? Si ustedes están pasando por un proceso en particular, ¿verdad? Acuérdense siempre que cuando estamos pasando por procesos o toma de decisiones, no salgamos siempre a preguntarle a las personas cercanas, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que debo hacer yo? Etcétera, etcétera. Cuando uno está conectado con Dios, uno debe ir en oración a Dios, ¿verdad? Y hablar con Dios y pedirle guía y resolución a Dios. Y después uno puede también hablar con personas cercanas a uno
Pero en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Uno siempre debe ir a Dios y Él le va a poner a uno el mensaje, ¿verdad? Él lo va a guiar, Él le va a Él nos va a señalar, Él nos va a mostrar algo que nos haga entender que este es el camino que debemos tomar con respecto a esa situación. Siempre hay que hacer eso, ¿verdad? Yo también les pido, ¿verdad? Si ustedes no son eh, muy grandes lectoras de la Biblia, ¿verdad? Les aconsejo, ¿verdad? Que lean la Biblia, aunque ustedes al principio no la entiendan muy bien. Tómense el tiempo de aprender la Biblia, porque lo que más transforma dentro de este proceso de transformación con Jesús es la Biblia, es la palabra de Dios. Eso es lo que más moldea. Y también es un libro de gran sabiduría. La Biblia no se tiene que leer rápidamente. Tienen toda la vida para leer la Biblia, ¿verdad? Yo en mis 49 años que tengo, he leído la Biblia ya, gracias a Dios, 3 veces. Bueno, voy por la tercera vez, ¿verdad? Me ha tomado mucho tiempo, yo me lo tomo con calma para poder aprender de la Biblia, pero les puedo decir con certeza, ¿verdad? Con honestidad, que la Biblia es lo que más me ha transformado a mí. Y si a uno lo complementa, ¿verdad? Con oración y con la feligresía, pues que es la congregación en la iglesia, eh, eso es como un triángulo, pues como la Santa Trinidad, ¿no? Eh, que tenemos el triángulo donde Dios está aquí arriba, está Jesús y está el Espíritu Santo y todos están enlazados. Entonces eso mismo, ¿no? Tenemos la Biblia aquí arriba, que es la palabra de Dios, tenemos la oración y tenemos la feligresía y eso todo está unido, ¿no? Si no tenemos una de esas tres, entonces estamos, no estamos completando lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Es necesario esas tres cosas, esas disciplinas. Am, y eso era el tema que yo les quería comunicar a ustedes hoy. Espero que esto haya sido de gran ayuda para ustedes de alguna manera. Quisiera culminar esto con una oración, si me lo permiten. Entonces, pidamos al Señor, querido Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de haber podido dar esta palabra a este grupo de hermanas. Entiendo que no es casualidad que ellas estén aquí. Espero que esta palabra le haya ministrado de alguna manera o hayan aprendido algo de esto acerca de lo que es el poder de transformación a través de ti en nuestras vidas, ¿verdad? Te quiero pedir por las hermanas que están aquí presentes, que las ayude, que los ayudes y les permita seguir transformándose en tu nombre, que cada día que pase puedas revelarle más lo que tú deseas de ellas. ¿Verdad? Que puedan con lo que los conocimientos que van adquiriendo, hacer obras en tu nombre, porque tú nos das la autoridad para poder hacer obras en tu nombre, tú nos das la autoridad para poder ayudar a sanar a la gente, para poder reprender espíritus malignos, para poder salir y hablar a la gente acerca de ti, de tus buenas noticias, ¿verdad? De los evangelios. Y todos los que estamos aquí claramente te amamos, te hemos aceptado en nuestras vidas y tenemos un fuego encendido por ti por dentro. Te pido que nos sigas bendiciendo, que nos siga protegiendo, que nos mantenga siempre bajo ese manto de protección, que siempre nos guíes, que siempre sea una luz perpetua dentro de los momentos de oscuridad o de procesos o de transformación que pasemos por nuestras vidas. Entendemos que todos los procesos de transformación son necesarios para nosotros. No solamente vamos a pasar por un proceso de transformación inicialmente cuando te abrimos la puerta a ti, sino que estando contigo también vamos a seguir pasando por procesos de transformación que nos van a hacer más fuertes en ti y saber siempre y mantenerte como prioridad, como lo primero ante todo y lo demás viene después. Te pido por estas hermanas para que sigan siendo fuertes y puedan seguir ayudando a esparcir tu palabra en el mundo. También te pido por la salud de ellas, por sus familiares, por todas las personas, por todos los familiares de todos los que están aquí presentes. Si algunos están en estado de salud delicado, por favor ayuda a sanarlos, Dios. Por favor, darles la fortaleza y que estas personas que están aquí, ¿verdad? Si tienen algún familiar que esté pasando por una situación de salud,
Háblenles de Dios, háblenles de cómo Dios va a hacer ese milagro en sus vidas. Te pido que siga, que nos permita, sigas permitiendo seguirte, Dios. Sé que no nos vas a decir que no, pero nunca nos cierres esa puerta. Sé que somos personas imperfectas, que seguiremos pecando, pero yo sé que tú estás allí para seguir perdonando cuando nosotros te pidamos perdón y sobre todo nos sintamos que tenemos que arrepentirnos. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.